Padre Pío, un hombre que soportó dolor físico, visiones espirituales y batallas directas con el mal, se conmovió profundamente al ver algo que muchos católicos hacen sin darse cuenta del peligro espiritual que esconde. Sí, el rosario mismo, ese objeto sagrado que tantos llevan colgado del cuello, en el bolso o en el coche, puede transformarse, según cómo se use, en un canal de bendición o en una señal de abandono ante Dios. Y lo que estás a punto de descubrir ahora podría cambiar por completo tu perspectiva. Hay cosas que parecen sencillas, pero en el mundo espiritual tienen un peso enorme. El rosario es un símbolo de fe, un arma contra el mal, un vínculo entre el cielo y la tierra. Pero para el Padre Pío había algo mucho más profundo escondido en cada cuenta que sostenían los fieles. Él veía el rosario no como un accesorio, sino como una espada invisible que hiere al enemigo. Y por eso, cuando veía a alguien tratándolo como un simple objeto, como un amuleto o un adorno, su corazón se entristecía profundamente. Piensa un momento, ¿cuántas veces has rezado el rosario por costumbre? ¿Cuántas veces has rezado distraídamente, pensando en otra cosa, repitiendo palabras sin alma? Quizás nunca consideraste que esto pudiera entristecer el cielo, pero para quienes veían más allá de lo visible, como el Padre Pío, cada gesto, cada intención, cada movimiento durante la oración tenía valor eterno. Decía que el rosario es el arma más poderosa después de la misa, y si lo creía con tanta convicción, ¿qué veía al ver que la gente lo trataba con indiferencia? Muchos católicos, sin darse cuenta, pierden bendiciones por la forma en que manejan lo sagrado. Guardan su rosario en cualquier lugar, lo tiran al suelo, lo usan como adorno, todo sin comprender que el poder del rosario reside en la fe con la que se usa, no en su apariencia. El Padre Pío lloró porque sabía que el enemigo se regocijaba al ver la despreocupación de los fieles. Sabía que el mal se aprovecha de la distracción espiritual, la falta de reverencia y la rutina vacía que transforma lo sagrado en una simple costumbre. Pero tranquilos, esto no es una acusación, sino una advertencia amorosa, porque lo que el Padre Pío quería no era juzgar, sino enseñar. Él veía el peligro no en el rosario en sí, sino en la falta de conciencia de lo que representa. Cada cuenta es una súplica, cada Ave María es una espada de luz. Cuando se reza con el corazón, el rosario es una muralla contra el mal, pero cuando se usa sin cuidado, pierde la fuerza espiritual que debería proteger a quien lo lleva. Y eso es exactamente lo que vamos a revelar hoy. Lo que hizo llorar al Padre Pío, lo que vio y que muchos todavía no ven. Y muestra cómo un simple gesto de respeto puede cambiar por completo el poder de tu oración. ¿Alguna vez has sentido que, incluso al orar, las cosas no fluyen, que tus oraciones no tienen sentido? Quédate conmigo hasta el final, porque quizás la respuesta esté precisamente en este detalle que casi nadie nota. Lo que se esconde tras el rosario va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Hay secretos espirituales ocultos en la forma en que lo sostienes, en cómo lo guardas y sobre todo en la fe con la que pronuncias cada palabra. Y esto es lo que el Padre Pío intentó advertir con lágrimas en los ojos, instando a los fieles a no dejar que el rosario pierda su verdadero poder. Lo que estás a punto de escuchar puede sorprenderte, porque la historia detrás de las lágrimas del Padre Pío revela uno de los mayores secretos sobre el poder espiritual del rosario, algo que pocos saben, pero que puede transformar por completo la forma en que rezas y te conectas con el cielo. Ahora, respira hondo y prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación te abrirá los ojos a una verdad que muchos ignoran, pero que el mismo Padre Pío nunca quiso que se olvidara. Y quizás, al escuchar estas palabras, algo en tu interior también se conmovió. Quizás recordaste un momento en Milmonens que sostuviste el rosario y sentiste paz, o un momento en que rezaste con fe y todo pareció fluir de otra manera. O quizás simplemente te diste cuenta de que, sin querer, te has alejado de la verdadera esencia de la oración. No hay nada de malo en reconocerlo. Al contrario, es el primer paso para volver a lo que el Padre Pío tanto recomendaba: orar con todo el corazón. Y por eso quiero pedirte algo muy sencillo, pero profundamente importante. Si este tema te conmovió, compártelo conmigo en los
Comentarios. Escribe lo que sentiste, lo que te vino a la mente o incluso lo que experimentaste con tu rosario. A veces, lo que escribes aquí termina fortaleciendo a alguien que lee en silencio, necesitando precisamente tu palabra para recuperarse. Este espacio es más que un canal, es una comunidad de fe, y cada comentario es como una oración que se une a los demás. Y si lo que has escuchado hasta ahora te ha llamado la atención, por favor, dale a me gusta. Esto no es solo un gesto simbólico, es lo que ayuda a YouTube a llevar este mensaje a más personas que necesitan saber sobre el Padre Pío, el poder del rosario y la fuerza de la fe cuando se vive con sinceridad. Cada me gusta es como una pequeña llama que ilumina más corazones y mantiene viva esta misión de difundir lo que el cielo quiere enseñarnos. Y si sientes que quieres seguir aprendiendo, si quieres profundizar en estos secretos espirituales de los que casi nadie habla, suscríbete al canal ahora mismo. Así me acompañarás en este viaje de fe, donde cada video es un nuevo descubrimiento, una nueva forma de acercarte a Dios y una oportunidad para transformar tu perspectiva del mundo espiritual. Su presencia aquí marca la diferencia. Gracias a ustedes, este mensaje sigue llegando a personas que quizás estaban a punto de abandonar la oración o que nunca imaginaron que algo tan simple pudiera tener tanto poder. Así que quédense conmigo, porque lo que sigue les mostrará por qué el Padre Pío veía el rosario como un arma viviente contra el mal y qué sucede espiritualmente cuando se lo trata con fe, amor y respeto. El Padre Pío dijo: el rosario es la espada que vence al diablo. Y al decir esto, no hablaba con metáforas ni intentaba crear una imagen poética. Creía firmemente que el rosario era un arma espiritual capaz de romper cadenas invisibles, silenciar las voces malignas y abrir puertas que el miedo y la duda mantenían cerradas. Para él, el rosario no era solo una secuencia de palabras, sino un diálogo directo con el cielo, una forma de mantener el alma despierta en medio de un mundo dormido. Cada cuenta representaba un paso hacia la luz, una resistencia silenciosa contra las fuerzas que intentan desviar el corazón de la fe. Cuando comprendes el verdadero significado del rosario, todo cambia. Deja de ser una oración repetitiva y se convierte en una experiencia de transformación interior. Es como si, con cada Ave María, algo en tu interior se purificara, reorganizara y sanara. El Padre Pío solía decir que quien reza el rosario con fe no camina solo. Veía en este simple acto una fuerza tan poderosa que, en sus momentos más difíciles, ante la tentación o el sufrimiento físico, se aferraba al rosario como a una cuerda que lo conectaba con la salvación. Para él, cada misterio rezado era un escudo contra el infierno. Y esta visión cambia por completo la forma en que muchos ven la oración, porque, tras bambalinas de la vida espiritual, el rosario opera en dimensiones inalcanzables para el ojo humano. Hay algo casi misterioso que sucede al pronunciar las palabras, como si se formara una red protectora alrededor del orante, envolviendo también a aquellos por quienes reza. Es como si, en el plano invisible, cada Ave María se convirtiera en una chispa de luz, y estas luces juntas crearan una barrera contra toda oscuridad. El Padre Pío lo sabía, sentía el verdadero impacto de cada oración y comprendía que la verdadera fe no se mide por la emoción, sino por la perseverancia en la oración, incluso cuando el corazón parece cansado. La mentalidad moderna, tan centrada en la inmediatez, ha olvidado el valor de la repetición espiritual. Rezar el rosario es sumergirse en un ritmo que silencia la mente y reeduca el corazón. Mientras muchos buscan técnicas de concentración, meditación y autocontrol, el rosario ofrece todo esto, pero con un propósito mucho más elevado. Es un ejercicio para centrarse en lo que realmente importa, las promesas de Dios, la fuerza de María y la entrega total del ego para permitir que la gracia actúe. El verdadero poder del rosario reside en transformar una mente inquieta en paz. El Padre Pío veía el rosario como un arma, no solo contra el mal externo, sino también contra el enemigo interior, aquel que susurra desánimo, orgullo, miedo y duda. Con cada decena rezada con fe, los fieles aprenden a dominar su impaciencia, sanar viejas heridas
y reemplazar la desesperación con esperanza. Es una batalla silenciosa que se libra en el alma, donde el rosario actúa como escudo de serenidad. Nos enseña a resistir sin endurecernos, a luchar sin odiar, a creer incluso cuando todo parece perdido. Y hay una verdad oculta aquí que pocos comprenden. El rosario no es solo una oración de palabras, sino una antigua tecnología espiritual, una herramienta que reorganiza energías, emociones e intenciones. Cuando los fieles sostienen el rosario, sostienen una historia viva. Cada cuenta ha sido tocada por generaciones de personas que han enfrentado guerras, enfermedades y pérdidas, y aún así creyeron. El Padre Pío decía que cuando se reza el rosario con el corazón, todo el infierno tiembla, y sabía lo que decía, porque a menudo sentía que las manifestaciones espirituales cesaban en cuanto comenzaba a rezar. Este poder no proviene del objeto en sí, sino de la conexión que despierta. El rosario es como una línea directa al cielo, una frecuencia que el mal no soporta. Por eso, el enemigo intenta que muchos lo vean como anticuado, monótono o anticuado. El Padre Pío veía esto como una de las mayores trampas espirituales del siglo moderno: la pérdida del valor de lo sagrado, la costumbre de tratar las cosas santas como algo común. Decía que cuando un cristiano pierde el respeto por el rosario, también pierde la conciencia de su propia alma. Y es curioso ver cómo el rosario se adapta al corazón de quienes lo rezan. A algunos les brinda consuelo, a otros valor. Algunos lo sostienen en medio del dolor y sienten alivio, y otros lo rezan para agradecer una victoria. Es un viaje personal y a la vez colectivo. Cada oración se suma a las millones de voces que cada día se elevan al cielo con la misma petición: protección, perdón, esperanza. El Padre Pío creía que ninguna de estas voces se pierde. Decía que el rosario crea un eco en el mundo espiritual, un sonido que los ángeles reconocen y siguen para ayudar a quienes rezan. Y cuando comprendes esto, te das cuenta de que el rosario no es un escape de la realidad, sino una forma de afrontarla. Reorganiza los pensamientos, calma las decisiones precipitadas y cambia tu perspectiva sobre el sufrimiento. Mientras el mundo nos enseña a reaccionar con prisa, el rosario nos enseña a esperar con fe. Cambia la mentalidad de quienes viven automáticamente y saca a la luz la conciencia de que hay algo mucho mayor que guía cada paso. Rezar el rosario es una forma de decir: confío, incluso cuando no entiendo. Este es el secreto que el Padre Pío quería que el mundo no olvidara. El rosario es una fuerza viva, y quien lo lleva con amor jamás se desarma. No necesita aplausos, ni pruebas, ni emociones intensas. Basta una intención sincera, porque en el silencio de cada oración, el cielo actúa. El Padre Pío veía milagros no solo en grandes gestos, sino en pequeños actos de fe repetidos a diario. Sabía que Dios obra en las repeticiones del alma fiel, en las oraciones rezadas sin prisa, en la perseverancia para seguir rezando cuando el corazón ya no siente nada, en la decisión diaria de confiar. Y quizás este sea el punto más profundo de todos. El rosario no es un ritual mecánico, sino una decisión consciente de permanecer firme. Es el recordatorio constante de que hay poder en la constancia, sanación en la disciplina y liberación en la fe. Y cuando uno comienza a comprender este propósito, el rosario deja de ser solo una práctica para convertirse en un estilo de vida espiritual, un compañero constante en momentos de soledad y un faro en días de confusión. El Padre Pío lo comprendió como pocos, y por eso sus palabras siguen resonando hoy, porque vio lo que muchos no ven, que el rosario no solo cambia las situaciones, sino también a las personas. Si esta enseñanza ha despertado algo en ti, escribe la frase «El rosario es mi espada» en los comentarios y deja esta declaración grabada como muestra de tu fe viva y consciente, porque hay poder en declarar lo que cree tu corazón, y esta simple frase puede ser el comienzo de una nueva forma de orar, más profunda, más despierta y más verdadera. Continúa con la explicación como siempre. Había algo que entristecía profundamente al Padre Pío, algo que veía con pesar y que quizás, sin darse cuenta, muchos aún sienten. El error no reside en sostener el rosario ni en llevarlo con cuidado, sino en cómo se lo trata. Lo que debería ser un símbolo de fe
un puente entre lo humano y lo divino, terminó convirtiéndose, para algunos, en un mero accesorio, un adorno, un objeto de costumbre. El Padre Pío lloraba al ver a la gente llevar el rosario al cuello como si fuera una simple joya, o dejarlo sobre una mesa, en un coche, mezclado con cualquier cosa, sin percatarse del peso espiritual que conlleva. Para él, este descuido era como dejar caer al suelo lo más sagrado, la fe misma. Y quizás nunca lo hayas pensado. Quizás, por costumbre, guardas tu rosario en algún lugar o lo rezas automáticamente, repitiendo las palabras sin prestar atención, como si cumplieras con un deber. Pero la verdad oculta es que el rosario no responde a la prisa ni a la distracción. Exige presencia. El Padre Pío decía que rezar sin el corazón es como hablar con Dios mirando hacia otro lado. Es como intentar encender una vela mientras el viento de la indiferencia insiste en apagar la llama. Cada Ave María debe rezarse con intención, porque el poder de la oración reside en el alma que la pronuncia, no en la cantidad de palabras. El problema es que la rutina ha ido despojando de significado a lo sagrado. En medio del ajetreo de la vida, muchos han empezado a rezar el rosario sin darse cuenta de lo que realmente dicen. Y en el fondo, es aquí donde el enemigo actúa con mayor intensidad, no intentando arrebatarnos el rosario de las manos, sino robándole su significado a nuestros corazones. El Padre Pío sabía que el mal espiritual se alimenta de la distracción y por eso advirtió con tanta firmeza: no traten el rosario como un objeto más, porque cuando lo sagrado se vuelve costumbre, lo poderoso se vuelve frágil. Tras bambalinas de la fe, existe una lucha constante entre lo que se recuerda y lo que se olvida. Y el rosario, que debería ser el instrumento que más conecta con el cielo, a menudo se ha reducido a un símbolo vacío. La gente lo coloca en el retrovisor del coche con la esperanza de protección, pero olvida que el verdadero poder no reside en exhibirlo, sino en rezarlo con devoción. Es cuestión de mentalidad. Cuando alguien cree que el rosario es simplemente un amuleto, deja de ser un arma y se convierte en un adorno. La diferencia radica en la intención. El mismo objeto puede usarse para conectar con el cielo o simplemente para decorar la tierra. El Padre Pío vio el impacto que esto tenía en las almas. Veía a la gente acercarse a Dios sin comprender el valor de la reverencia, y comprendió que esta negligencia era el comienzo de una desconexión espiritual. El rosario dejó de ser una oración para convertirse en una apariencia. Y lo más doloroso es que esto sucede sutilmente, sin que nadie lo note. Comienza con una distracción, un rezaré con calma luego, un ahora no tengo tiempo. Poco a poco, lo que era un encuentro con lo divino se convierte en una obligación vacía. Y por eso lloró, porque sabía que el corazón de una persona no se pierde cuando deja de rezar, sino cuando reza sin sentir. Hay una delgada línea entre la fe viva y la fe automática. El rosario es poderoso, pero no mágico. Exige dedicación, atención y respeto. Es como una conversación con alguien a quien amas. Si se hace por costumbre, pierde su significado. El mismo acto de sostenerlo debe ser consciente, porque en cada cuenta hay un misterio, en cada misterio una historia, y en cada historia una lección. El Padre Pío veía esto como la esencia del cristianismo, no repetir por repetir, sino vivir lo que se dice. Creía que la verdadera oración tiene sonido, aroma y peso espiritual, que transforma el entorno, toca lo invisible, crea movimiento en los cielos. Pero esto solo ocurre cuando hay sinceridad. Y lo más curioso es que el error no está en llevar el rosario al cuello ni en dejarlo visible, sino en no comprender lo que representa. Si se lleva como signo de fe, es una bendición. Si se lleva como moda, es una profanación. El Padre Pío decía que el enemigo se alegra cuando el hombre transforma lo sagrado en adorno, porque entonces el corazón se descentra y la oración pierde su poder. Él veía esto como un reflejo de la pérdida de sensibilidad espiritual. El hombre moderno se ha acostumbrado a ver milagros y llamarlos coincidencias, a tocar lo sagrado y tratarlos como algo común. Hay un detalle poderoso que casi nadie comprende. Cuando el rosario se trata con respeto, se convierte en una extensión del cuerpo espiritual, una especie de armadura invisible. Pero cuando se trata como algo banal,
esta armadura se hace añicos. Los fieles creen estar protegidos, pero espiritualmente están desarmados. Por eso, el Padre Pío advirtió a sus hijos espirituales que nunca abordaran la oración como si estuvieran realizando un ritual, sino como si se reencontraran con un amigo. Sabía que el rosario, rezado con fe, tiene el poder de cambiar el ambiente, detener los ataques espirituales e incluso consolar a las almas que sufren. Y esta es la gran revelación tras las lágrimas del Padre Pío. El problema nunca fue el rosario, sino el corazón que lo sostiene. Un rosario rezado con fe sincera tiene el poder de conmover el cielo. Un rosario rezado distraídamente no es más que el sonido de palabras vacías. Y lo que más impactó al Padre Pío fue cómo el mal se aprovecha de esto. Cuando las personas se acostumbran a lo sagrado, el mal entra disfrazado de hábito. No necesita arrebatarles la oración de las manos, simplemente la vacía. Y en este silencio sin alma, el cielo deja de responder. Esta es una verdad que muchos evitan afrontar porque exige un cambio. Rezar el rosario es verdaderamente un acto de decisión, de conciencia, de entrega total. Es elegir la presencia en medio de la distracción, la fe en medio del cansancio, el respeto en medio de la prisa. Es un viaje de transformación interior, una reeducación de la mente y el espíritu. El Padre Pío quería que cada creyente comprendiera que el rosario es un puente vivo y que si lo tratamos como algo cotidiano, es como si estuviéramos quemando el puente que nos conecta con el cielo. Quizás por eso sus lágrimas no eran de ira, sino de compasión. Sabía que muchos actuaban por ignorancia, no por malicia. Lloraba no por el pecado, sino por falta de conciencia. Vio la belleza que podía surgir si cada persona comprendiera lo que realmente tiene en sus manos al rezar. Y quizás este sea el momento de reflexionar también sobre esto. Cuando sostienes tu rosario, ¿qué significa para ti? ¿Es solo un hábito o es tu encuentro diario con Dios? Si este pasaje te hizo pensar, escribe la frase aquí en los comentarios. Quiero orar con conciencia, porque el primer paso para recuperar el poder del rosario es decidir usarlo con respeto, fe y verdadera presencia. El Padre Pío decía que nada en el mundo espiritual ocurre por casualidad y que incluso el gesto más pequeño puede abrir una puerta o cerrarla. Veía el rosario como una línea directa entre el alma y el cielo y sabía que la forma en que alguien lo trataba decía mucho sobre el estado de su corazón. Cuando se respeta el rosario, es como si el cielo se inclinara a escuchar, pero cuando se descuida, es como si las palabras se perdieran en el aire antes de llegar al trono de Dios. El impacto de esto es silencioso, pero real. Son consecuencias que no aparecen de inmediato, sino que se revelan con el tiempo, en las pequeñas cosas de la vida, en oraciones que parecen no tener respuesta, en decisiones que se vuelven confusas, en bendiciones que tardan en manifestarse. El Padre Pío solía decir que, cuando el alma trata lo sagrado con descuido, se aleja de la gracia sin darse cuenta. Esto se debe a que, en el mundo espiritual, las acciones hablan más que las palabras. Dejar el rosario en el suelo, usarlo como adorno o rezarlo sin verdadera intención, no son solo gestos sin sentido, sino señales de que el corazón ha perdido parte de su sensibilidad hacia lo divino. Y cuando esto sucede, el flujo espiritual se debilita, como una antena que pierde su señal. El cielo continúa emitiendo bendiciones, pero el corazón humano ya no puede captarlas. Es como una conversación interrumpida. Imagina llamar a alguien y que se le caiga el teléfono al agua. La persona al otro lado sigue hablando, pero no oyes nada. Así es la oración cuando se dice distraídamente o con falta de respeto. Las palabras salen de la boca, pero no llegan a su destino. El Padre Pío lo vio con dolor, porque sabía que Dios siempre está dispuesto a escuchar, pero también espera ser escuchado. El rosario, en este sentido, no es solo una oración, es un acto de amor. Y cuando el amor se vuelve mecánico, la relación se debilita. Muchos creyentes se preguntan por qué rezan tanto y no ven resultados. El Padre Pío respondió con una serenidad que disipó cualquier duda. Porque hay falta de compromiso. Dios no se esconde, simplemente cerramos los ojos. Sabía que la falta de respeto por lo sagrado
crea una especie de ceguera espiritual, una niebla invisible que confunde la mente y el corazón. Es como intentar caminar a través de una tormenta de arena. Avanzas pero no ves el camino. Y lo más peligroso es que esto no sucede de la noche a la mañana. Es una separación lenta, casi imperceptible, una pérdida de conexión que se instala gradualmente en el alma. Hay una verdad oculta que el Padre Pío intentó enseñar con su propia vida. El respeto atrae la presencia divina. Cuando algo sagrado se trata con reverencia, la atmósfera cambia, el corazón cambia, la energía se transforma. El rosario, por ejemplo, lleva en sí una vibración espiritual muy elevada. Tiene el poder de purificar los pensamientos, brindar calma e incluso bloquear las influencias negativas. Pero cuando se trata como un objeto común, este poder se desvanece y lo que una vez fue un escudo se convierte en un simple símbolo vacío. Decía que incluso los ángeles se alejan cuando ven que lo sagrado se trata con descuido, no por orgullo, sino por respeto a la elección humana. Y esto se manifiesta en la vida cotidiana de maneras sencillas pero impactantes. ¿Con qué frecuencia alguien pierde los estribos con facilidad? ¿Siente el ambiente en casa pesado o nota que todo empieza a ir mal sin explicación? Muchas de estas situaciones, decía el Padre Pío, tienen raíces espirituales. Cuando el corazón se desconecta de lo sagrado, el mal encuentra brechas. Y estas brechas no se abren de repente. Comienzan con pequeños gestos, como rezar con prisa, pronunciar el nombre de Dios sin prestar atención o usar el rosario como un adorno. Cada una de estas acciones, repetidas a lo largo del tiempo, crea una grieta en el muro espiritual que protege el alma. El Padre Pío enseñó que la fe es una construcción constante y que el rosario es uno de los ladrillos más importantes de esta estructura. Pero cuando se descuida, es como si este ladrillo se hubiera quitado. El muro permanece en pie pero se debilita y poco a poco todo comienza a derrumbarse. Él veía este debilitamiento en las confesiones, en las personas que acudían en busca de ayuda y decían sentirse vacías, cansadas y sin paz. Y siempre respondía lo mismo: vuelve al rosario, pero vuelve con el corazón. Porque el rosario rezado con fe no solo protege, sino que sana, purifica y renueva. Hay un marcado contraste entre lo que el hombre ve y lo que ve el cielo. A los ojos humanos, dejar el rosario en un rincón parece insignificante, pero espiritualmente es como dejar un escudo tirado en el suelo antes de la batalla. Y no hay lucha más constante que la que se libra en el alma. El Padre Pío sabía que el enemigo no teme a la gente perfecta, sino a quienes rezan. Por eso intentó despertar esta conciencia en los fieles, recordándoles que todo descuido de lo sagrado tiene un precio invisible. No decía esto para infundir miedo, sino para enseñar que la reverencia es el camino más corto hacia un milagro. Y lo más sorprendente es que estas consecuencias no se limitan a la vida personal. Cuando un hogar entero pierde el respeto por lo sagrado, el ambiente cambia. El Padre Pío solía visitar hogares donde la gente decía sentir una presencia pesada y se dio cuenta enseguida. Ya no había verdadera oración allí. Rosarios colgados en las paredes como decoración, Biblias cubiertas de polvo, velas apagadas. Entonces se arrodillaba, comenzaba a rezar y poco a poco el aire parecía purificarse. Decía que el rosario rezado con fe restablece el equilibrio espiritual en el hogar, porque el mal no puede resistir la vibración de la oración sincera. Pero cuando hay indiferencia, ocurre lo contrario. Las palabras se enfrían, el ambiente se vacía y los corazones se cierran. Es como una llama que se apaga lentamente, inadvertida, hasta que solo queda el humo de lo que una vez fue una fe viva. El Padre Pío lloró por esto, porque sabía que Dios no quiere ser adorado por miedo, sino por amor. Quería que la gente comprendiera que el rosario no es una carga, sino un puente, que cada cuenta es un paso de regreso a la presencia divina, y que la falta de respeto a este puente no daña a Dios, sino a quienes no logran cruzarlo. Por eso, insistía tanto en que la forma en que tratamos el rosario refleja cómo tratamos nuestra fe. Si se olvida el rosario, quizás también se olvide el corazón. Si se guarda con cuidado, quizás el alma aún sepa dónde está el camino.
todo comienza con gestos sencillos, pero revelan mucho. El Padre Pío creía que la transformación espiritual no proviene de grandes milagros, sino de pequeñas decisiones cotidianas. La forma en que rezamos, el tono de voz, la atención que prestamos a nuestras palabras, el respeto que mostramos al objeto que representa la presencia de María y el amor de Cristo. Y quizás esta sea la reflexión más profunda. El rosario es un espejo del corazón. Si hay prisa, calla. Si hay entrega, responde. Si hay falta de respeto, se desvanece. Si hay amor, brilla. El Padre Pío comprendió este misterio como pocos y trató de demostrar que el verdadero peligro no reside en abandonar el rosario, sino en abandonar el sentido de la oración. Cuando lo sagrado pierde su valor, el corazón pierde su rumbo. Si este mensaje te hizo ver algo que antes te pasó desapercibido, escribe en los comentarios: quiero cuidar lo sagrado, porque es esta decisión la que reaviva el respeto, la fe y la presencia de Dios en las pequeñas cosas de la vida. Y continúa con la explicación con normalidad. El Padre Pío solía decir que el rosario, rezado con fe, no solo toca el cielo, sino que lo conmueve. Creía que cada Ave María, rezada con sinceridad, genera una reacción espiritual tan fuerte que hace temblar todo el infierno. Y no se trataba de una metáfora. Para él, era una verdad vivida, sentida y comprobada en la oración diaria, en las curaciones que presenciaba y en los milagros que ocurrían en silencio. Veía el rosario como un canal directo de gracia, una vía de comunicación que conectaba el corazón humano con el corazón de Dios. El rosario no es un adorno, es una llave que abre las puertas del cielo. Esta era una de sus frases más repetidas y cada palabra tenía un profundo significado espiritual. Lo que el Padre Pío quería enseñar es que el rosario, tratado con respeto y devoción, activa fuerzas invisibles que sobrepasan la comprensión humana. Decía que quienes sostienen el rosario con fe no solo guardan cuentas, sino promesas, secretos y victorias aún por revelar. El poder del rosario no reside en el objeto en sí, sino en la intención que lo acompaña. Cuando los fieles se arrodillan y rezan con amor, cada palabra se convierte en luz, cada misterio en escudo y cada oración en instrumento de liberación. El mundo espiritual se conmueve al son del rosario rezado con reverencia. Y lo más sorprendente es que este poder no está reservado para unos pocos. Cualquiera que rece con el corazón abierto puede sentir esta transformación. El Padre Pío explicó que el rosario tiene el poder de purificar el ambiente, calmar los pensamientos y sanar heridas que ni siquiera el tiempo puede sanar. Dijo que un hogar donde se respira oración es un hogar donde el mal no tiene cabida. Y cuando el rosario se trata con amor, cuando se guarda con cuidado, se besa con respeto y se usa con devoción, algo cambia no solo en el mundo espiritual, sino también en la propia persona. Para el Padre Pío, el respeto no era un frío acto religioso, sino un lenguaje de amor. Era reconocer que el rosario es una presencia viva. Creía que cada vez que alguien sostiene el rosario con fe, María se acerca y los ángeles se reúnen a su alrededor. Es como si una energía pura llenara la habitación, disipando toda ansiedad y toda sombra. Sabía que el rosario es más que una secuencia de oraciones, es un viaje espiritual. Cada misterio forma parte de la historia de Cristo y María, y quienes lo rezan conscientemente los acompañan. El Padre Pío también habló sobre el impacto que este tipo de oración tiene en la mente. Consideraba el rosario un antídoto contra el caos interior. Orar con atención y reverencia reeduca la mente, fortalece la disciplina y despierta un sentido de presencia. Cuando alguien se entrega verdaderamente a la oración, algo cambia en su mentalidad. Comienza a ver la vida con más claridad, a tomar decisiones con más calma y a reaccionar ante los desafíos con menos miedo. Esta es la transformación silenciosa que produce el rosario. Moldea el alma para alinearla con la voluntad de Dios. Tras la fe, hay una verdad que pocos comprenden. El rosario no solo protege, sino que también edifica. El Padre Pío decía que cada día que se reza con el corazón, el rosario crea un muro invisible alrededor del alma y ninguna fuerza opuesta puede penetrarlo. Creía que las oraciones sinceras crean un campo de luz tan intenso que incluso los pensamientos negativos se disipan.
Por eso insistía en que el rosario no debe rezarse con prisas, sino saborearse. Cada palabra es una semilla espiritual que florece a su debido tiempo. Y si hay algo sorprendente en cómo el Padre Pío vivía su devoción, es que no consideraba el rosario un ritual, sino un encuentro. Lo sostenía como quien toma la mano de un amigo, sin prisas ni distracciones. Era una conversación animada y profunda, llena de confianza, y así veía milagros, no porque el rosario fuera una fórmula mágica, sino porque todo su corazón estaba en oración. Decía que quien reza con amor nunca reza solo, y esta era su certeza. El rosario rezado con fe convoca inmediatamente la presencia de María. Cuando se trata el rosario con respeto, ocurre algo extraordinario. La atmósfera espiritual que lo rodea cambia. El Padre Pío observó que en los lugares donde se rezaba el rosario con devoción, la paz era casi palpable. Sentía que la atmósfera se aligeraba, como si el aire mismo se purificara. Decía que, donde se reza el rosario, el mal no puede permanecer. Es como si la vibración de las oraciones creara una barrera invisible, un campo de luz que protege el hogar, la mente y el corazón. Por eso, instruía a sus hijos espirituales a no dejar nunca de lado el rosario, especialmente en momentos de angustia o duda. Él veía esta práctica como un camino hacia la sanación. Con cuánta frecuencia, decía, un alma atribulada encuentra paz simplemente rezando con reverencia. Y esta reverencia no reside en palabras bonitas, sino en la sinceridad. El Padre Pío explicó que el rosario rezado con respeto toca dimensiones espirituales que el hombre común no comprende. Mientras los fieles hablan en voz baja, las batallas se libran en lo invisible, y cada Ave María es como una flecha de luz disparada contra la oscuridad. Por eso el infierno teme tanto al rosario, no por las palabras, sino por el amor con el que se reza. Esta visión nos lleva a comprender que el rosario no es una práctica antigua olvidada en el tiempo, sino un arma viva de transformación espiritual. Cuando los fieles lo sostienen con fe, le dicen al cielo, confío, y esta confianza genera movimiento. Es en este gesto simple, aparentemente pequeño, que comienza el milagro. El Padre Pío veía esto a diario: personas desesperadas encontrando consuelo, corazones heridos restaurados, familias reunidas. Todo esto gracias a algo que muchos subestiman: el poder de la oración ofrecida con respeto. Y lo más hermoso es que el rosario, cuando se reza con amor, responde. No se queda callado. Habla a través de los sutiles cambios de la vida, las puertas que se abren, las situaciones que se resuelven inexplicablemente. Es como si Dios mismo dijera, te escuché. El Padre Pío creía que cada rosario rezado queda registrado en el cielo y que ninguna Ave María se pierde. Incluso cuando parece que nada sucede, el rosario obra silenciosamente tras bambalinas del alma y el destino. Por eso decía que el rosario es más que una oración, es una decisión. La decisión de confiar, de perseverar, de permanecer fiel incluso cuando no se siente nada. Y ahí reside el verdadero poder, en la constancia. El Padre Pío rezaba docenas de rosarios al día, no por devoción, sino porque vivía de esa conexión. Sabía que el rosario es el puente que conecta el corazón humano con el corazón divino, y que el respeto es lo que mantiene ese puente fuerte. Si este mensaje te hizo querer volver a sostener tu rosario con más amor y reverencia, escribe en los comentarios, mi rosario es mi llave del cielo. Porque así es como se manifiesta el poder de la fe, en el simple acto de tratar lo sagrado como lo que realmente es. El Padre Pío decía que rezar el rosario es como respirar el aire del cielo. Enseñó que el secreto no reside en cuántas veces se reza, sino en cómo se reza. Para él, cada palabra debe pronunciarse como si se dirigiera a alguien presente, no distante. Cuando sostenía el rosario, lo trataba como algo vivo, como si cada cuenta tuviera alma. Y quizás este sea el punto más importante. El rosario solo revela su verdadero poder cuando se usa con conciencia, atención y fe. No es el movimiento de los labios lo que transforma, sino la participación del corazón. Mucha gente se pregunta cuál es la manera correcta de rezar, y el Padre Pío respondió simplemente, con amor. Dijo que el rosario no exige perfección, sino presencia. Es un diálogo,
no una obligación. Rezar con atención es como mirar a los ojos a quien amas, sin prisas ni distracciones. Lo ideal es comenzar cada oración pidiendo al Espíritu Santo que guíe tus palabras, purifique tus pensamientos y transforme cada Ave María en un eco que llegue al corazón de Dios. El Espíritu Santo es quien da vida al rosario y es Él quien guía a los fieles a comprender el misterio que se medita. El Padre Pío también recomendaba guardar el rosario en un lugar limpio y privado como muestra de respeto. Decía que donde hay orden exterior, hay paz interior, y esto aplica a la oración. Tener un espacio dedicado, incluso uno sencillo, ayuda al alma a recostarse. Un rincón tranquilo, una vela encendida, un momento de relax. Todo esto transforma la energía del entorno y prepara el espíritu para un encuentro con lo divino. El rosario no es un amuleto para exhibir, sino un instrumento de oración para vivir. Así tratado, se convierte en una extensión de la fe, un recordatorio constante de que el cielo siempre está al alcance. Otra recomendación del Padre Pío fue no rezar nunca automáticamente. Observó que muchas personas repetían oraciones como si estuvieran cumpliendo una tarea, sin percatarse del poder de cada palabra, y explicó que rezar distraídamente es como enviar una carta sin escribir nada dentro. Por fuera parece un mensaje, pero por dentro está vacío. Por eso es tan importante la atención. Cada misterio del rosario representa una parte del camino de Cristo y María, momentos de dolor, alegría, gloria y luz. Cuando los fieles se involucran con cada uno de ellos, algo sucede en el alma. La mente se calma, el corazón se reconforta y la fe se renueva. El Padre Pío también decía que el rosario es una escuela de paciencia y perseverancia. A veces el cuerpo se cansa, la mente divaga, el día parece demasiado intenso para detenerse a rezar. Pero es precisamente en estos momentos que el rosario muestra su poder. No es solo una oración de paz, sino también una oración de combate. Cuando los fieles deciden rezar incluso cansados, incluso sin sentir nada, le dicen a Dios, sigo aquí. Y es en esta constancia que ocurre el milagro. María misma prometió que el rosario rezado con fidelidad es capaz de cambiar destinos, convertir corazones y proteger familias. Es curioso cómo, al rezarlo correctamente, el rosario también transforma nuestra mentalidad. Reeduca el corazón para ver el mundo con más compasión. Quienes rezan el rosario, con frecuencia, notan que empiezan a reaccionar de forma diferente ante la vida. La impaciencia disminuye, la ansiedad se suaviza, el perdón se vuelve más natural. Es como si el alma se moldeara poco a poco hasta convertirse en un reflejo de la mansedumbre de María. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero es real. El Padre Pío lo veía en los fieles que lo buscaban. Quienes rezaban con amor parecían tener una luz en la mirada, una serenidad que no provenía del mundo, sino de la presencia de Dios. También advirtió contra un error común: usar el rosario como amuleto protector sin oración. Dijo que un rosario sin oración es solo una cadena, pero un rosario rezado es una espada. Explicó que el poder espiritual no proviene del objeto en sí, sino de la fe de quien lo lleva. Llevar el rosario es un acto hermoso, pero lo que lo hace poderoso es el diálogo que representa. Es la conexión entre el cielo y la tierra, que se refuerza cada vez que alguien lo toca y pronuncia las palabras sagradas. Por lo tanto, recomendó que al salir de casa, los fieles se santiguen y recen una breve oración, aunque sea breve, porque este simple gesto crea una capa de protección espiritual que muchos subestiman. El Padre Pío creía que cada Ave María es una semilla plantada en lo invisible. Algunas florecen rápidamente, otras tardan, pero ninguna se pierde. Decía que el rosario es la oración que nunca falla, incluso cuando no se ve el resultado inmediato, porque mientras los fieles rezan, el cielo obra. Las bendiciones que hoy parecen lentas a menudo se construyen entre bastidores, y el rosario es el sonido que impulsa este proceso. Es como una música constante que conmueve el corazón de Dios. Por lo tanto, animaba a rezar el rosario no solo en momentos de dolor, sino también en momentos de alegría.
el rosario no solo es un remedio para el alma herida, sino también alimento para el alma viviente. Ayuda a mantener viva la gratitud, despierta la fe y la mente en sintonía con lo que realmente importa. María siempre pedía constancia, y el Padre Pío repetía la misma enseñanza. Quien reza el rosario todos los días camina bajo la protección del cielo. Y quizás este sea el mayor secreto de esta práctica. Su fuerza reside en su sencillez. No se necesitan palabras difíciles ni fórmulas elaboradas. El rosario es accesible a todos porque habla el lenguaje del amor. Un amor que se repite, que insiste, que persevera. Cada vez que rezas, tu corazón aprende a confiar más y a temer menos. El Padre Pío creía que cuando uno decide rezar con sinceridad, incluso el silencio cobra poder. Orar correctamente, entonces, es más que seguir una estructura. Es dejarse guiar por el corazón. Es comprender que cada cuenta es un paso hacia la presencia divina, que el rosario no es un hábito vacío, sino un camino de transformación continua. Y quienes lo rezan con fe notan algo curioso. Las cosas no cambian de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Primero cambia nuestra apariencia, luego nuestras actitudes y finalmente la realidad que nos rodea. Si este mensaje ha despertado en ti el deseo de orar con más presencia y conciencia, escribe aquí en los comentarios: quiero orar con todo mi corazón, porque esta es la decisión que abre el camino para que el rosario se convierta en algo más que una oración, sino un verdadero encuentro con el cielo. Y continúe normalmente con la explicación. El Padre Pío lloró no de tristeza, sino de amor, un amor tan intenso, tan puro, que no soportaba ver lo sagrado olvidado. Sus lágrimas eran una súplica silenciosa para que el mundo despertara, para que cada creyente redescubriera el significado de la oración y el poder que reside en un simple rosario. Sabía que detrás de cada cuenta había una promesa, y detrás de cada promesa, un encuentro con Dios aguardando. Al mirar el rosario, vio allí no solo un símbolo, sino una historia viva de fe, sacrificio y esperanza. Imaginen el corazón del Padre Pío, rodeado de miles de personas cada día, cada una buscando un milagro, una cura, una respuesta, y él, cansado, con las manos marcadas por los estigmas, aún encontraba la fuerza para sostener el rosario y rezar, porque sabía que el secreto residía allí, que el poder no residía en él, sino en el amor con el que se rezaba. Decía que el rosario es la oración de los sencillos, pero también el escudo de los fuertes. Esta era la verdad oculta que intentaba enseñar a todos los que lo buscaban, que no es necesario comprender el misterio para experimentar el milagro. Solo hay que creer. Hoy, al sostener el rosario, quizá no te des cuenta, pero estás repitiendo el mismo gesto que santos y mártires han realizado durante siglos. Estás tocando el mismo hilo espiritual que unió el cielo y la tierra en momentos de dolor y redención. Cada Ave María es un eslabón de esta cadena que se extiende a lo largo de generaciones. Y el Padre Pío, al verlo tratado con indiferencia, lloró porque sabía que cuando el rosario pierde su valor, el corazón también se distancia de lo divino. Pero también sonreía al ver a alguien rezando con fe. Sonreía al darse cuenta de que incluso en silencio, un corazón sanaba. Creía que el rosario es un arma de luz y que el infierno tiembla cuando alguien lo reza con verdadero amor. Por eso decía que el rosario es más que una oración, es una declaración de confianza. Quienes lo rezan dicen: creo aunque todo parezca desmoronarse, y esa actitud lo cambia todo. Es una decisión del alma, una elección de mantenerse firme cuando todo el mundo intenta hacerte rendir. El Padre Pío veía esto a diario, gente sencilla, arrodillada, encontrando paz con solo tocar el rosario. Y decía que no hay oración más poderosa que la que nace del dolor, porque el dolor transforma las palabras en fuego y el fuego purifica. Así que, cuando reces, no tengas miedo de abrirte, de hablar con el corazón, de dejar que el rosario sea el eco de tus lágrimas y tus sueños. Cada cuenta es un paso hacia la sanación y cada misterio es un trozo del camino que te lleva de vuelta a la presencia de Dios. Esta era la verdad que el Padre Pío quería que todos comprendieran. El rosario es el hilo invisible que conecta al hombre con el cielo.
No es una cadena que aprisiona, sino un puente que libera. Es el instrumento que enseña al corazón a no rendirse. Decía que quien lleva el rosario nunca está solo. Y esta frase se ha convertido en una de las mayores promesas de fe. Porque en cada oración hay un ejército de ángeles que lucha a tu lado, aunque no lo veas. Hoy, si tienes un rosario, míralo con nuevos ojos. No lo veas solo como un objeto. Considéralo una promesa entre tú y Dios, un símbolo de amor que trasciende el tiempo, el miedo y el sufrimiento. Cada nudo, cada cuenta, cada misterio es un recordatorio de que el cielo nunca ha dejado de escucharte. Quizás tengas la costumbre de rezar sin sentir nada, pero recuerda que en el mundo espiritual, cada palabra dicha con fe queda registrada y ninguna se pierde. El Padre Pío decía que las oraciones sinceras son como piedras lanzadas al cielo. Un día todas regresan como una bendición, y esta es la belleza del rosario. No exige prisa, no exige perfección, solo pide verdad. Es el tipo de oración que moldea el alma en silencio, que trae luz donde antes había confusión, que transforma el dolor en aprendizaje y la espera en fe viva. Es como si, cada vez que el rosario pasa entre los dedos, algo en el corazón se reconstruyera. Y quizás esta sea la invitación que el cielo te extiende hoy: volver a lo esencial, reanudar el diálogo con Dios con sencillez, como un niño que habla con su padre. No te preocupes por las palabras exactas, preocúpate por el sentimiento, porque el rosario es ante todo un gesto de amor, y el amor no necesita ensayarse. El Padre Pío creía que cuando una persona reza con sinceridad, incluso el silencio más profundo se convierte en oración. Las lágrimas que caían del rostro del Padre Pío no eran de desesperación, sino de esperanza. Lloraba porque sabía que aún había tiempo, que aún había corazones dispuestos a reconectar con lo sagrado. Y si has llegado hasta aquí, quizás sea porque este mensaje también era para ti. Quizás sea hora de sacar el rosario del cajón, desempolvar la distracción y comenzar de nuevo con el corazón despierto, porque el rosario no es una carga, es una llave que abre puertas que el miedo ha cerrado y que reaviva la luz que el mundo ha intentado apagar. El Padre Pío decía que quien sostiene el rosario sostiene la mano de María, y es esta imagen la que quería dejar grabada en cada alma, la certeza de que, incluso en los días más oscuros, hay una mano que te guía, te levanta y te recuerda que el amor de Dios nunca falla. Hoy, si este mensaje te conmovió, escribe en los comentarios: Padre Pío, enséñame a orar con el alma. Y que esta frase no sea solo un comentario, sino un compromiso silencioso, una petición para aprender a orar de verdad, con fe, con dedicación, con el alma. Porque así se abren los cielos, y así el rosario deja de ser un objeto y se convierte en el vínculo más poderoso entre el hombre y Dios. Continúa con la explicación como siempre. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior sentía la necesidad de escuchar este mensaje, y quizás esta sea la mayor señal de que lo que el Padre Pío quería enseñar sigue vigente. La fe verdadera sigue conmoviendo corazones dispuestos a escuchar. Si este video te trajo paz, claridad o simplemente un momento de reflexión, por favor, dale a me gusta. Es un gesto sencillo, pero ayuda a que este mensaje llegue a otros que, como tú, buscan algo que los fortalezca espiritualmente. Y si quieres seguir recibiendo contenido como este, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí hablamos de fe, propósito, transformación y a las verdades que el cielo aún quiere revelar. Con cada video, descubrirás algo nuevo que puede cambiar tu perspectiva espiritual y quizás incluso tu vida diaria. Y si este mensaje te llegó directamente, comenta abajo con la frase: este mensaje era para mí. Así sabré que te quedaste hasta el final y que, de alguna manera, esta conversación también te llegó. Aquí hay un video que continúa esta reflexión y complementa todo lo que hemos hablado hoy. Haz clic y sígueme. La siguiente parte te conmoverá aún más.